La primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo número 1. Solo quiero leer los 4 versículos nada más como una referencia al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Cuando lo encuentren, todos me contestan con un amén o se ubican en la pantalla para que leamos la preciosa y bendita palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos, hermanos? ¿Ya está por ahí? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Podemos darle un aplauso a la palabra del Señor, hermano, que es viva. La palabra de Dios es viva. Déselo fuerte, déselo más fuerte. Es para el Señor. Las palmas, las alabanzas, las vivas, la gloria sea para Dios siempre, hermano. Aleluya. Le doy gracias a Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está sentadito y dígale al Señor, háblame en esta noche. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que en esta noche, hermano, nos gocemos un poco en la palabra del Señor. Por la mañana no me vieron por acá, ni tuve Hay tantas maneras de comunicarse, pero yo estoy incomunicado. Para avisarle a los pastores que estaba allá por el Pino. Hoy me gocé allá con los hermanos del Pino, predicando la palabra. Y fue de mucha bendición, acompañando a la hermana Yerlin, que ha estado enferma, como decía el pastor. Y estamos para eso, para servirle a Dios y servir a su obra. Amén. Como dijo el pastor, pues dice, ahora vamos a sacarle el jugo, dice, después que lo capturamos. Yo diría más bien después que fue rescatado. Amén. Damos gracias a Dios por sus misericordias, hermano. Nunca pensé, es más, yo decidí un día no volver a predicar. Yo dije, no vuelvo a predicar. Y nosotros somos tontitos, ¿verdad? A veces hablamos sin sentido, sin saber los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos en las manos de Dios, cuando Dios puso sus ojos en nosotros, Manaquenia y hermanos, todos los que un día nos hemos apartado del Señor, no nos podemos escapar. Es mentira. El que es hijo vuelve a su casa. Amén. Y el Padre siempre lo recibe. Como decía nuestro pastor, gracias a Él, porque siempre nos recibe. Hoy quiero hablarles, hermano, en esta noche acerca de la obra de Cristo, que todos sabemos cuál es la obra de Cristo, pero a veces no la estamos encaminando como debiera de ser, y es necesario que el Señor venga a través de su palabra a recordarnos que debemos y tenemos la responsabilidad de trabajar en su obra. Amén. ¿A cuánto le agrada trabajar en la obra del Señor? Decía el apóstol Juan que hablaba de lo que había oído, que hablaba de lo que habían aprendido y tocante, dice, lo que palpamos con nuestras manos. Y algunas personas se preguntan, ¿y de qué? ¿A qué se refiere? Él se refería a nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles, hermanos, y los discípulos, pues, del Señor, tuvieron la oportunidad que nosotros no tuvimos. Ellos caminaron con Él, ellos hablaban con Él, ellos se dieron cuenta de todas las cosas de Jesús, cómo amanecía, si tenía el pelo alborotado o no cuando se levantaba. Tuvieron el privilegio de estar con Él, hermano, por las noches. Tuvieron el privilegio de estar con Él por las madrugadas en tiempos de vigilia y de oración que nuestro Señor Jesucristo hacía.
y caminaron con él. Anduvieron predicando el evangelio del reino con él, escuchándolo, aprendiéndolo. El que predicaba era él en ese momento, pero escuchaban y aprendían, lo veían. Por eso ellos testificaban. Eso es lo que dice él en ese pasaje, iniciando la carta. Dice, de eso testificamos. Hablamos de la vida eterna, dice, que estaba antes con el Padre y nos fue manifestada. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que estando en el cielo y siendo Dios, se hizo carne y vino a morar con nosotros los hombres. De eso hablaban, de la maravilla, del maravilloso milagro que es haber conocido al Señor Jesús. Es lo más hermoso, hermano, es lo más maravilloso. Usted puede conocer a cualquier personaje importante acá en la tierra y se puede admirar por un momento. Conocí al rey de España, dicen algunos. A los que les gusta el deporte, dice, conocí a Messi, conocí a Ronaldo. Algo otro dice, estuve en la cancha de allá del Real Madrid en España. Y se maravillan y se admiran por eso. Algo otro dice, conocí al político tal, conocí al gobernante tal, de tal nación. Estuve así de cerquita del presidente, dicen algunos, y se maravillan. Pero eso les pasa, hermano, eso es pasajero. Es una experiencia que la vivieron y con el tiempo solo la recuerdan ya sin nada de sabor, sin nada de gozo. Es algo insípido. Cuando yo fui por primera vez a México, yo decía, estuve en México y me alegraba, estuve por allá y estuve predicando allá y estuve en Panamá y decía, estuve en Panamá, estuve predicando y qué alegre, y testificaba de lo que estuve haciendo por esos lados. Pero fue pasajero, fue momentáneo. Pero yo quiero decirle, amado hermano, en esta noche que hay un gozo que no puede parar, como dice el canto, y nunca pasa. Y es lo maravilloso, el sentimiento hermoso de haber experimentado la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos las han experimentado? Todos aquellos que venimos al Señor Jesucristo, hermano, lo que hemos recibido al Señor como nuestro único Señor y Salvador, nuestro guía, como nuestro Padre personal, amados hermanos, esa es una experiencia que no se puede olvidar. Eso es ¿cuántos dicen amén? Eso es algo que no se puede obviar. Eso es algo que no podemos ocultar. Eso es algo, hermano, que no lo podemos esconder. Cuando usted es cristiano verdadero, a usted le sale por encima la gracia de Dios y la gente dice, usted tiene algo diferente. Y aunque ande escondidillo por ahí, siempre va a aparecer alguien que le va a decir, usted me parece que es cristiano. ¿Cuántos alaban a Dios? A usted me parece como que, le siento como que tiene de pentecostal, de evangélico. ¿Cuántos alaban al Señor? Siempre, porque no podemos esconder la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces por nuestra manera de hablar, a veces por nuestra manera de actuar, o a veces simplemente, amados hermanos, porque nos quedamos quietos ante situaciones que son tan difíciles para otros, y eso hace una gran diferencia. Y la gente dice, ve, esa persona es sabia, esa persona es prudente, esa persona no habla mucho, ¿viste cómo actúa? ¿Viste cómo actuó ante tal situación? Hay situaciones alarmantes, pero el cristiano no se alarma porque está seguro en Cristo. Entonces la gente dice, ese es un hijo de Dios. ¿Cuánto le alaban? Esa es una hija de Dios. Eso es algo que no podemos ocultar, amados hermanos. La experiencia de haber recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal en nuestras vidas. De eso hablaba el apóstol Juan. De eso decía, hablamos de lo que vimos, porque ellos lo vieron. Hablamos y testificamos de lo que oímos, de lo que palpamos. Hablamos de las experiencias que tuvimos con él. Y es que el apóstol Juan estuvo, hermano, fue uno de los privilegiados, de los 3 privilegiados que Dios escogió para llevarlos allá al monte donde el Señor se transfiguró. ¿Recuerdan esa experiencia? Y lo vieron transfigurado. Ellos lo conocían como un hombre natural, pero ahí él se transfiguró y la gloria de Dios se reflejó en él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y apareció Elías y apareció Moisés ahí. Fue una experiencia que esa no se puede olvidar. Y a veces tenemos algunos sueños bonitos con ángeles, algo otros soñamos con un ser, algo otros soñamos con la vestidura de alguien y decimos, soñé con el Señor, soñé con los ángeles, y eso no se olvida. Ahora imagínese usted la experiencia que tuvieron estos hombres de haber visto a Jesús transfigurado, de haber visto y palpado, tocado la gloria viva de Jehová. Si con esos toquecitos que sentimos acá cuando están esos coros de fuego, hermano, nosotros nos gozamos, nos llenamos, no se diga haber vivido esa experiencia maravillosa con el Señor en ese momento. Puede darle un aplauso al Señor. Es inolvidable.
Cuando Dios nos marca, es inolvidable, no se puede obviar, no se puede borrar. Dice la persona, me gradué de abogado, me gradué de doctor, me gradué de esto y de lo otro, y los títulos son muy bonitos, pero cuando vienen a Cristo dicen, yo hoy reconozco que lo más importante en mi vida no es mi carrera, no es mi título, lo más importante en mi vida tampoco viene a ser mi familia, lo más importante en mi vida es que tengo a Jesús dentro de mi corazón y que el día que la trompeta suene, yo volaré con Él, aleluya. Eso es lo más importante en la vida de nosotros, hermanos. De eso hablaba Juan, de eso hablaba el apóstol Pedro, de eso hablaba el apóstol Pablo, de eso hablaban, hermano. Hoy hablamos de muchas cosas en los púlpitos y se nos olvida hablar de lo que tenemos que hablar. Amén. Hablamos de lo bonito que se siente. Amén, estar en el evangelio, de los privilegios del evangelio. Es hermoso, es maravilloso, hermano, estar en este altar. Usted cree que un borracho, perdido, drogadicto, ladrón, que nadie daba un centavo por nosotros, y ahora estar al frente de un público tan hermoso como ustedes, estar al frente y estar en un púlpito santo, en un lugar santo, esos privilegios solo los da Dios. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Nunca tomemos en poco el altar, hermano. Es lo más hermoso que podemos tener, experiencias con Dios vivida. Hablamos de eso y es bonito, pero tenemos que hacer algo más. En el Evangelio de San Mateo capítulo 28, en el verso 18, Jesús habló a sus discípulos. Una vez que lo crucificaron, una vez que fue muerto y enterrado, una vez que resucitó. ¿Cuántos se alegran porque el Señor resucitó, hermano? La resurrección de Cristo tipifica la resurrección suya y la mía. ¿Cuántos le alaban si nos morimos antes que Él venga? Él venció a la muerte, por tanto nosotros somos más que vencedores. Y después que resucitó, el Señor anduvo predicando. Dice que estuvo apareciéndose por 40 días. Dice el libro de los Hechos. Ahí habla que anduvo 40 días predicando el Señor con pruebas indubitables, dice la palabra del Señor. Mire qué maravilloso. Como quien dice, para que quede registro, como que no fue un cuento de fábula de que un día lo vieron por allá, de otro día por allá. No, 40 días son 40 días, hermano, un mes y 10 días más. Amén, ¿cuántos alaban al Señor? 40 días predicando y haciendo milagros. Y antes de irse al cielo, el Señor dijo estas palabras que están ahí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y a dónde? Y en la tierra. ¿Y qué dice después de ese versículo? Por tanto, id. ¿Cuántos vamos a ir? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, el gran mandato de Jesús. Démosle un aplauso a esa palabra también. Eso es digno de aplaudir. Él dejó establecido un trabajo. El trabajo menos valorado por la sociedad, pero el más importante para la misma sociedad, para el mundo entero. Este trabajo es el más importante. ¿Sí? Porque el ser humano está empeñado, los científicos están empeñados, los ingenieros, cada día hay más ingenieros, gloria a Dios. Hermano, qué tremendo, un montón de ingenieros, astrólogos, científicos empeñados, hermano, en descubrir más cosas, en hacerse más preguntas, en construir puentes, en construir grandes edificios. Ahora quieren hacer ciudades debajo del mar, ahora quieren hacer canales, hermano, en el agua, y una cosa, uniendo continentes, y el mundo está movido por ese asunto del aceleramiento mundial. Y yo quiero decirle que eso está bien, está bueno, pero ese trabajo no es tan importante como el trabajo que nosotros tenemos en esta tierra, hermano. Porque a los seres humanos que no tienen a Jesús en su corazón ni conocen nada de esta palabra, para ellos eso es lo más grande que pueden hacer en esta tierra. Oiga, y que se les puede reconocer, pero el trabajo más importante es hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque este cuerpo es perecedero. ¿Cuántos lo saben?
Este cuerpo es perecedero, este cuerpo es polvo, este cuerpo se va a deshacer. Y aún todas las cosas materiales que hay en esta tierra van a perecer. Eso dijo el apóstol Pedro en sus cartas también. Dice que todas las cosas, todos los elementos serán desechos, todo en la tierra, porque va a haber una limpieza en la tierra, amados hermanos. Y todo va a ser destruido. Y va a haber una tierra nueva después. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo no sé si van a ver esos grandes mega edificios en ese tiempo, no lo sé. Amén. O serán solo las ruinas que queden, no lo sé. Pero va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. Ese es el reino de Dios que vamos a vivir nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso, amados hermanos? Oye, todo eso es bonito, pero lo más importante es predicar la palabra de Dios y echar a andar la obra del Señor, porque esa es la que trae salvación y vida eterna a los seres humanos. Oye, a dárselo fuerte al Señor en esta noche. Oiga, eso es lo más importante para el hombre, que sea rescatado, que sea, amado hermano, redimido de las garras de Satanás. Porque hay quienes tienen muchas posesiones, riquezas, son dueños de grandes edificios, hermano. Hay edificios que hasta tienen el apellido de los grandes reyes que habla la Biblia, de los grandes gobernantes. Oye, y un montón de gente con un montón de posesiones materiales en esta tierra, pero son miserables, dice la Biblia. Miserables, ¿por qué, hermano Rigo? Miserables porque no tienen la salvación todavía. Las riquezas no son malas, hermano. Las provisiones no son malas. No, no, no. Lo malo es poner primero la riqueza y dejar de último a Dios. Ese es el problema. Lo malo es enamorarse de lo material y no tener nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Miserable, dice la Biblia. Oiga, yo era un miserable sin Cristo. Usted era un miserable sin Cristo. ¿Por qué? Porque no teníamos esperanza. No teníamos esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de ser salvos. Aleluya. ¿De ser salvos de qué, hermano Rigo? Salvos de una condenación inminente. Salvos de una condenación eterna. Salvos de un fuego que consume todo el tiempo. Salvos del mismo infierno, hermano. ¿No cree usted que lo más importante en esta tierra es hacer la obra de Dios para ser salvos de la garra del enemigo? Aleluya, me está comprendiendo ahora, ¿verdad que sí? De esto hablamos, decía Juan. De esto testificamos, de la obra de Cristo en la tierra. Aleluya, y qué bonito, hermano, cuando uno está lleno. Cuando uno está lleno de Dios, cuando uno está enamorado de Dios, que solo quiere trabajarle al Señor. Lastimosamente algunos aprendemos ya a una edad avanzada. Y queremos hacer un montón de cosas cuando ya la fuerza no nos dan. Amén. El consejo para esta noche a los jóvenes: no se aparte del Señor. Trabaje para Dios. Hay cosas que el pastor ya no hizo, que la pastora ya no hizo, que yo tampoco hice, que los más adultos aquí ya no hicimos. No podemos obviarlo. Pero que ustedes como jóvenes lo pueden seguir haciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo creen? Como 4 jóvenes nada más lo creen. Bueno, es que aquí la cosa es bonita, porque aquí los más viejos nos sentimos jóvenes también. Amén. Yo he visto eso aquí en la esposa del Cordero. Red de jóvenes y aparecemos todos los más canosos. Qué bonito, hermano, que 30, 40 años y nos seguimos sintiendo jóvenes. Eso es lo más hermoso en el Señor. Es bonito, hermano. Yo hoy meditaba, que andaba por allá predicando en el campo, y hoy meditaba y decía: el tiempo que se pierde. El tiempo que se pierde de hacer lo bueno, hermano. A veces somos negligentes para hacer lo bueno y somos bien diligentes para hacer lo malo, hermano. Lo hacemos pero bien hecho. Pero para hacer lo bueno, lo que nos conviene, lo mejor, lo que en realidad vale la pena, a veces nos cuesta hacerlo. Si venir al culto nos cuesta, ¿sí? Son las 9 de la mañana y a veces todavía estamos dándonos vuelta en la cama, y es el domingo, día de la escuela dominical, que ya debíamos haber tenido una hora de oración por lo menos, ¿sí o no? Sí, pero somos negligentes para lo bueno. Hermano, yo creo que no debe de ser así. Tenemos que enamorarnos de la obra del Señor, de hacer el trabajo en la obra de Dios. Yo me gozaba el otro día escuchando el testimonio de la señora que era vecina de los pastores, hermana Susi. Me gozaba viendo a la hermana Aurora. Y a algunos ya se les olvidó, ¿verdad? La hermana Susi, a mí no. Hermano,
Qué tremendo. Gente que a sus 80 años siguen enamorados del Señor y de su obra como el primer día. Eso es digno de admirar, oiga. Eso es digno de admirar y un ejemplo a seguir. Porque pasa que nosotros aceptamos a Jesús, recibimos a Cristo emocionados, enamorados del Señor y nos quedamos con ese regalo, pero no lo compartimos con nadie más. Y qué bonito cuando la gente se enamora de Dios, pero también de la obra de Dios. Eso es, así debe de ser, el combo completo. Me enamoré de Dios, pero también de su obra. Y el trabajo en la obra del Señor, hermano, a veces lo dejamos nada más en la mano de alguna persona. Y no debe de ser así. Y vemos a los pastores cansados a veces. Los líderes cansados a veces. Los hijos de los pastores cansados a veces. Porque agarran la carga, porque, hermano, se ha enseñado una cosa tan fea. Y es que eso es que le toca al líder, eso le toca al pastor, eso es para ¿y usted qué? ¿Y yo qué? Amén. Ahí ya se puso regañón el hermano Rigo, apenas se subió ahí. No, no es así. Es que estamos hablando de la obra de Dios y la obra de Dios nos compete a todos. ¿Cuántos le alaban? Del más chiquito hasta el más grandote. ¿Cuántos alaban al Señor? Una palabra que usted hable, una predicación que usted diga, algo que usted haga en la obra del Señor, eso cuenta allá en el libro de las obras. Eso es lo que va a contar en aquel día. En aquel día no va a contar cuántas carreras yo estudié. Y no le estoy diciendo con esto que no estudie. En aquel día no va a contar en el libro de las obras cuánto dinero yo ahorré. Y no le estoy diciendo con esto que empiece a despilfarrar lo que Dios le ha dado. No, administrelo y administrelo bien. Amén. Pero eso no va a contar allá. Las cuentas bancarias no cuentan allá. Las buenas amistades no cuentan allá. Las clases sociales no cuentan allá. ¿Cuántos le alaban? Allá lo que va a contar es cada una de las obras que hicimos en esta tierra mientras Dios nos prestó vida para su reino, para su obra. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Allá lo que va a contar es cuántas veces usted predicó de Cristo, cuántas veces dio testimonio de Jesús, a cuántas personas le testificó, cuántas veces predicó, cuántas veces oró por alguien, cuántas veces venimos a hacer limpieza al templo, porque lo tenemos en poco a veces también. Amén. Y qué tremendo que hay congregaciones en donde se tiene que pagar a alguien para que haga la limpieza. Y yo digo, bendito Dios que tienen para pagar a alguien un salario. Está bien, y bendecido el que está haciendo ese trabajo, porque tiene doble premio. Tiene premio allá arriba y tiene salario aquí abajo también. Amén, pero eso no debe de ser así. Yo creo que todos podemos contribuir en algo en la obra del Señor. Hablaban hace poco de aportaciones para lo que se va a hacer acá en la casa de Dios. Yo digo que es una buena oportunidad. Si usted no puede predicar, entonces usted puede aportar con lo que Dios le provee. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra o estoy mal ahí, hermano? Eso es lo que va a contar en aquel día, hermano. ¿Cuánto tiempo yo dediqué para el Señor? Me quedé el otro día con una palabra que predicaba nuestro pastor. El tiempo que le dedicamos a Dios. Y decía algo él, esto no se termina nunca, es un tema de nunca acabar. Y es verdad, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la obra del Señor? Si esto es que a veces nos cuesta orar para tener un tiempo de intimidad con Dios, mucho menos que queramos ir a hacer una campaña, a hacer una obra evangelística, a llevar una oración a los enfermos, a orar por los que están en los hospitales, a predicarle a la gente de nuestros testimonios, del testimonio que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. Amén. Es el trabajo en la obra de Dios. Cuando uno está lleno de Dios, no quiere parar. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no puede parar. Váyase al libro de los Hechos en el capítulo número 7. Gloria a Dios. Capítulo 7 de Hechos dice en el versículo... Vamos a leer, porque usted no lee en su casa, entonces vamos a leer acá. En el verso número 55. Mire qué tremendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? De sopa de frijoles, de sopa de garrobo. ¿De qué estaba lleno? De sopa de res. Hoy me regalaron una sopa bien sabrosa.
Pero Esteban no estaba lleno de sopa. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, hermano, es capaz de dar la vida por la obra de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le importa que le apedreen. ¿Cuántos le alaban? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, sabe que lo más importante en su vida no es su negocio, sino que es la obra de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le importa que le vituperen, no le importa que le tiren piedra, no le importa que le vengan pruebas, no le importan los ataques del diablo, no le importan los embates del enemigo. Él está enamorado de Dios porque está lleno de Dios. Puesto los ojos en lo que dicen los vecinos. No dice así, ¿verdad? Puesto los ojos en lo material que es perecedero. No dice así. Puesto los ojos en el novio. No dice así. Ya no van a voltear a ver al novio de las muchachas. Puesto los ojos en la novia. No dice así. Pero no quiero decirle que no lo mire. Mírelo. Admírelo. Admírela, quiérala, ámela, respétela. Amén, hágalo. Pero su mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Su mirada tiene que estar puesta en el blanco que es Cristo. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso a la palabra, hermano. Cuando usted tiene los ojos puestos en Él, usted puede ver la gloria de Él. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Mire, los fariseos no soportaban el evangelio. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Mire lo que pasó. Le apedrearon, le van a querer volar la cabeza a usted por ser predicador, por ser evangélico, por ser cristiano, por seguir a Cristo, pero no importa. Dice, y los testigos, esos testigos que habla fueron unos testigos falsos que se buscaron ahí para que testificaran en contra del siervo Esteban. Pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Mire qué tremendo, te están muriendo. Una persona se está muriendo, pero si tiene a Dios en el corazón, sigue bendiciendo al Señor hasta el último momento de su aliento de vida. Y si puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra. ¿Cuántos alaban? ¿Sabe por qué dice que durmió? Porque también será despertado. Aleluya. Capítulo 8. Eso para que usted tome en cuenta que hay personas llenas de Dios capaces de morir por la obra de Dios. Hay testimonio de montones de misioneros que han dado la vida por la obra de Dios. Han muerto en tierras extranjeras, hermano, por andar predicando a Cristo. Y eso es lo que a ellos les va a contar en aquel día que abran el libro de las obras, de lo que fueron a hacer a otras ciudades, a otros barrios, a otras naciones, hermano. Eso va a contar en aquel día. Gloria al Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia. Diga conmigo, ay, ay, ay. Se acercan días de persecución para la iglesia. Ya le voy a decir por qué. Dice, la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿A dónde estaba la iglesia? Ajá. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Voy a detener ahí. Después seguimos con un poquito más con esa lectura. Oiga, amado hermano, ¿cuál fue la gran comisión? ¿Qué fue lo que Jesús dijo?
En el capítulo 28, verso 18 que leíamos, ¿qué dijo Jesús? Id y predicad el evangelio del reino a todo el mundo. Vayan y prediquen el evangelio, bautícenlo, hagan discípulos, dijo. Trabajen, quiso decir en otras palabras. Amén. Vayan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, dice. Pero cuando Saulo andaba asolando a la iglesia, dice que estaban todos ¿a dónde? En Jerusalén. Nadie se había movido. Nadie se había movido. Cristianos sí. Creyentes de Dios sí. Amaban a Dios, sí, lo amaban. Y eran capaces de dar la vida por Dios. Pero no estaban haciendo el trabajo completo. A veces adoramos, predicamos y eso es bueno. Pero nos falta un poquito más. ¿Cuántos le alaban? Las sillas que están vacías ahí no es porque el hermano no quiso venir, ni porque el inconverso no quiso venir, fue porque nosotros no fuimos a buscarlo. ¿Cuántos están con la palabra? Ay, esas cositas no nos gustan a veces. Amén. No nos gusta, pero ese es el trabajo que nosotros nos corresponde hacer. Orar para que Dios toque la vida, para que el Padre entregue las almas a su Hijo Jesucristo. Ese es el evangelio. Amén. Orar para que el Padre toque los corazones y se conviertan, que el Espíritu Santo de Dios, hermano, mire, toque y convierta los corazones, que los haga partícipes y que ellos sientan convicción de pecado y se vuelvan a Dios. Eso tenemos que hacer, orar por ellos, pero también tenemos que ir a predicarle allá afuera. Amén. Hacer la obra de Dios. Que vaya el pastor. No, el pastor ha hecho un montón solo con nosotros. Amén. Ha hecho un montón. Yo creo que ya nos toca a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? Hoy usted se va motivado o se va enojado. Oiga, yo me acuerdo que llegaba a predicar el pastor a las casas donde yo vivía y yo me encerraba ahí detrás de una cortina. Todo tembloroso de goma ahí. Y el pastor predicaba. ¿Han escuchado usted al pastor cómo predica? Ese que me está escuchando, que yo sé que está ahí, está despierto y se hace el dormido, pero usted que está despierto. Ese. Tócalo, Señor. Conviértelo, Señor. Que se arrepienta, Señor. Libéralo de ese alcoholismo, Señor. Convierte a esta familia, Señor. Y llegaba a predicar a los barrios, las casas, casa por casa. Llegaba el siervo. Y yo enojado, ¿a qué hora se va este viejo? Cuando se iba le decía a las mujeres que vivían ahí, ¿alguna de ustedes le gusta? Eso es que le gusta, por eso es que viene todos los miércoles aquí. Y le decía yo, que no entendía nada, hermano. Yo no entendía que Dios estaba enviando al siervo para que predicara la palabra. Y hoy en día yo soy fruto de esa predicación, de esa oración. Hoy en día yo estoy parado aquí gracias a que alguien llegó a la casa a predicarme del evangelio de esperanza, del evangelio que restaura, del Cristo que sana y que liberta, que rompe las cadenas del alcoholismo. Qué bonito. Ahora él está sentadito escuchando. Ya hizo su trabajo y lo sigue haciendo cada día, cada culto aquí con nosotros. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Quizás les estoy hablando a ustedes, pero el que se está predicando más aquí soy yo. Porque iba meditando en ese camino debajo de un sol hoy bien terrible. Y decía yo, más le costó al Señor la obra, Riguito. A él le tocó ir hasta la cruz. A él le pusieron clavos. A él lo asaetearon. A él lo escupieron. Vos solo aguantaste este sol nada más. Y dale para adelante, que el Señor es el que va a traer la recompensa. ¿Cuántos creen que hay recompensa para todos aquellos que hacemos la obra de Dios, amados hermanos? Y Saulo dice, para ir culminando por aquí, asolaba a la iglesia que estaba en Jerusalén. Porque no se habían movido para ningún lado. El Señor los mandó a predicar y ellos seguían encerrados ahí predicando en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que levantar a un Saulo de Tarso
para que les hincara las costillas a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y a veces tiene que venir alguien a decirnos y a recordarnos que tenemos que hacer algo más por la obra del Señor. Dedicamos horas al trabajo cotidiano, hermano. No sé cuántas horas usted trabaja. Yo estoy trabajando hasta los días sábados, imagínense. Hasta la 1 de la tarde. Y estoy allí con mi corazón. Usted no sabe cómo está mi corazón, hermano. Digo, los hermanos están en el ayuno. Los hermanos están en el ayuno. Y yo estoy aquí vendiendo pernos. Y Dios mío lindo. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Abrime las puertas. Mire, uno se mete a unos aprietos, a unos en apuros, por no poner en primer lugar la obra de Dios. Porque le aseguro que si todos pusiéramos en primer lugar las cosas de Dios, todas las cosas serían diferentes. Y no hubieran solo 4 en los ayunos o 5 en las oraciones. No, aunque han estado viniendo como 16, ¿verdad? 16 a 19 los días lunes, aquí tremendo, metidos en el fuego, orando al Padre, orando al Espíritu Santo por las almas, por las familias, por los matrimonios, por la iglesia, por la congregación, por todos, hermano, orando acá. Yo creo que todos debemos de hacer la obra de Dios. Ahí andaba Saulo hincando a la iglesia y dice que agarraba a los cristianos, hermano, y los sacaba de su casa, los arrastraba y los metía presos en la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? En el versículo siguiente dice: y todos fueron esparcidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios permitió en ese momento, mire, que fueran perseguidos. Dios permitió que fueran esparcidos para que por donde fueran predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban? Y fueron, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, mire, ahora ya andaba en Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quiere ver milagros? Hagamos la obra de Dios. Yo quiero ver milagros, pero no oro. Oremos al Señor para que Dios haga los milagros. Queremos ver gente convertida, queremos ver la iglesia llena. Entonces prediquemos el evangelio a la gente que todavía no está convertida. Y el Espíritu Santo, ¿cuánto le alaba? Cuando usted abra esa boca para predicar la palabra, no va a ser usted, va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar por usted. Allá estaba en un hospital yo llorando en un rincón un día en Managua, hermano, solo, sin ningún familiar, y con mi mamá muriéndose en una cama y yo llorando en una esquina. Y llegó alguien y me dijo: no llore, no sé lo que usted está pasando, pero no llore. Y yo decía en mi mente: ¿cómo me vas a decir que no llores, desgraciado? Pero era en mi mente nada más, porque hay gente que quiere expresarse pero no puede expresarse. Lo que me quería decir es que me calmara, ¿verdad? Pero yo entendí que me estaba exigiendo que no llorara. Digo, este no sabe lo que yo estoy sintiendo ahorita. Dijo: no llore, no llore. Yo no sé lo que le está pasando, pero Dios está con usted. No tenía que saberse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis para traer paz a mi corazón. No llore, porque Dios está con usted. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que sí podemos, hermano, hacer una oración de esa? Sí se puede predicar de esa manera. Sí se puede decirle a alguien que Cristo está en el asunto. Sí se puede decirle a alguien, amado hermano, que puede rescatar lo que está perdido. Sí se puede. Y esa es la obra de Dios. Si se puede decirle a la gente que venga a los pies de Cristo. Si se puede decirle a la gente que hay uno que sana. Si se puede decirle a la gente que hay uno, amado hermano, que aún sigue haciendo milagros. Que cuando los médicos han desahuciado a alguien, hay uno que tiene la última palabra y puede decir: el milagro está hecho, hecho está, y ese es el Señor Jesús. Pero ¿cómo irán, dice, si no hay nadie que les predique? Bendito Dios por esos medios que hay hoy en día, hermano. Hoy se puede predicar en las radios, se puede predicar por los celulares, en el Facebook, se puede predicar por ese cosito que le llaman celular, se puede predicar por todos lados, hermano. Por la televisión.
Yo a veces me quedo criticando a algunos predicadores. Y yo digo, ¿cómo pagan para ir a hablar locuras y no hablan del evangelio? Yo los critico. Y después yo solo me regaño y digo, ¿y por qué no vas vos, cabezón? ¿Y por qué no vas vos que decís que podés entonces? Y me quedo callado. ¿Ah? Porque aquel, aunque quizás no pueda hacerlo como debiera de ser, pero ahí está haciendo lo que puede. ¿Cuánto le alaban? Y algunos que podemos, porque sí podemos. ¿Cuántos pueden? Sí podemos, hermano. La hermana Aurora puede y tiene 80 años. ¿Cómo no vamos a poder nosotros que tenemos 25? Solo las ganas nos quedan ya de tener 25, hermano, pero ahí estamos haciendo lo que podemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Felipe estaba predicando el evangelio. Ahí voy a terminar con el mensaje, pues no sé qué hora es. Dice después que un brujo que había ahí se convirtió al Señor. Y yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros reprendemos las obras de brujería. Nosotros contrarrestamos con oración y con ayuno y con la predicación de la palabra las obras del enemigo. Y seguimos viendo a los brujos como nuestros enemigos porque ellos le trabajan al diablo. Pero no sé cuánto nos hemos propuesto un día decirle a un brujo: arrepiéntase, busque de Dios, porque hasta ahí puede llevarnos el Señor, hermano. Siga leyendo ese capítulo 8 en su casa, el libro de los Hechos. Y dice que uno que practicaba la magia, uno que tenía atónitos y engañados por mucho tiempo a la gente en esa ciudad de Samaria, se convirtió al Señor. Aceptó a Cristo, hermano, por medio de la predicación de Felipe. Sí. Y más adelante fue exhortado con gran autoridad de parte del apóstol Pedro. Cuando llegó Pedro imponiendo las manos y sobre todos los que estaban ahí se derramaba el Espíritu Santo. Era una cosa tremenda, hermano. Nosotros queremos, ay, qué aburrido el culto. No, aburrido a usted. Nosotros ahí no sentí el mover de Dios. ¿Cómo lo va a sentir si su mente no está aquí? Aquí está el cuerpo, pero la mente está en otro lado. Ahí yo quiero ver como antes. Yo quiero hacer como que yo quiero danzar y que la gente ahora no danza y que yo no miro ahora el mover del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a ver si usted mismo no se está metiendo en el fuego? Estos estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, miren, no hay brujo que se pare enfrente de la iglesia. No hay brujo, no hay enemigo. Hay poder de Dios. Hay mover es del Espíritu Santo. A ese lo exhortó después el apóstol Pedro más adelante. Porque le dijo: te ofrezco dinero para que me dejes ese don de que poniendo las manos la gente reciba al Espíritu Santo. Perezcas tú y tu dinero también, le dijo Pedro. Oiga, la autoridad que Dios nos ha delegado, hermano. Pero eso nos vamos a dar cuenta. De los dones que tenemos nos vamos a dar cuenta cuando abramos la boca. De los talentos que Dios nos ha dado nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a hacer la obra de Dios. Amén. El Señor nos va a respaldar con milagros y sanidades. Ahí estamos orando que Dios me regale el don de sanidad, pero no voy a orar por ningún enfermo. ¿Cómo se van a sanar los enfermos? Amén. Otros tienen el don, pero no lo usan. Entonces no está haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Hay quienes predican, enseñan, tienen dones de sanidad, tienen don de ciencia, Dios les habla, tienen revelación, pero están encerrados simplemente porque no siento, hermano. Dijo un hermano una vez: es que no siento paz y yo actúo hasta que siento paz en mi corazón. Ahí te vas a quedar esperando, dije yo. Ahí te vas a quedar esperando. Que yo tomo una decisión hasta que siento paz en mi corazón. O sea, las decisiones se toman y se asumen, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted va a tomar una decisión y asume su responsabilidad. Si le va a ir bien, bueno. Y si no le va a ir bien, también. Pero usted toma una decisión. No va a estar ahí que sí, que no, que sí siento, que no siento. Vamos a hacer las cosas y Dios va a respaldar su obra. Porque la obra no es suya, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios y siempre va a salir adelante. Dios le bendiga en esta preciosa noche. Póngase de pie, amado hermano. Hagamos la obra de Dios. Hagamos la obra del Señor.